Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo turco. La energía en nuestro canal se siente vibrante, y estoy especialmente emocionado de compartir con ustedes una especulación que ha capturado la imaginación de muchos. ¿Han estado al tanto de los últimos murmullos? El universo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos, y hoy vamos a desentrañar una de esas historias que encienden la chispa de la curiosidad y nos invitan a la reflexión. ¿Serkan Ayolu aún ama a Ozge Gürel tras su separación? Es una pregunta que resuena en los corazones de muchos, especialmente considerando la química innegable que siempre han proyectado, tanto en la pantalla como en su vida personal. Vamos a desgranar meticulosamente lo que sabemos, los indicios sutiles, las declaraciones cuidadosas y, por supuesto, el sentir general y esperanzador de sus fieles seguidores. Así que, si este tipo de análisis profundo y un poco de intriga es lo suyo, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse. No querrán perderse nada de lo que traemos. La relación entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel ha sido, sin lugar a dudas, una de esas historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en el amor a primera vista, o al menos, en una conexión predestinada. Se conocieron en el set de rodaje de la aclamada y exitosa serie, Kiraz Mevsimi, y desde ese instante su conexión fue tan palpable que traspasó la pantalla y se hizo evidente para todos los que los observaban. Fuimos testigos privilegiados de cómo esa amistad nacida en la ficción se transformaba gradualmente en algo real, algo profundo y genuino, algo que los seguidores acérrimos de la serie y de ellos como pareja celebraron con una euforia contagiosa. Durante años, Serkan y Ozge se consolidaron como una de las parejas más queridas y sólidas del panorama artístico turco. Compartieron generosamente momentos íntimos de su vida, tanto en eventos públicos y alfombras rojas como a través de la ventana que sus redes sociales nos ofrecían. Nos acostumbraron a verlos juntos, apoyándose incondicionalmente en el desarrollo de sus respectivas carreras, y proyectando una imagen de amor inquebrantable y complicidad envidiable por muchos. Sin embargo, en la trama de la vida, como en las mejores novelas, los giros inesperados son moneda corriente. Hace algún tiempo las noticias de su separación, o al menos de una pausa significativa en su relación, comenzaron a circular. Y es precisamente ahí, en ese punto de inflexión, donde reside la intriga que nos ha reunido hoy. Si bien se confirmó oficialmente que ya no mantenían una relación sentimental, el cariño y el respeto mutuo, según se percibía, parecían permanecer intactos. Este es un fenómeno que observamos con cierta frecuencia en relaciones que, aunque llegan a su fin romántico, dejan una huella imborrable y un vínculo que trasciende las convenciones de lo puramente romántico. La pregunta clave que emerge y que hoy nos propulsamos a responder es si ese amor, o al menos un fuerte y profundo afecto, aún persiste en sus corazones. Para iniciar este análisis tan delicado y personal, es fundamental que nos fijemos detenidamente en las declaraciones que ambos actores han hecho al respecto. En términos generales, cuando se trata de asuntos tan íntimos y personales, suelen ser excepcionalmente reservados, lo cual es, por supuesto, completamente comprensible y respetable. No obstante, en las escasas ocasiones en las que han accedido a hablar, sus palabras han sido siempre mesuradas, consideradas y repletas de un respeto palpable. Por ejemplo, tras confirmarse la noticia de su separación, ambos expresaron, de manera unánime, que se separaban en los mejores términos, valorando inmensamente el tiempo compartido y deseándose mutuamente todo lo mejor en sus futuros caminos profesionales y personales. No hubo reproches públicos, ni dimes y diretes, ni dramas innecesarios que pudieran empañar la imagen que habían construido. Y esto, en sí mismo, ya nos dice mucho. Para muchos de nosotros, esta madurez y serenidad en el manejo de una ruptura es un indicio poderoso de que, si bien la dinámica de su relación como pareja pudo haber cambiado, el sentimiento de cariño profundo y sincero probablemente no se ha desvanecido por completo. Más allá de las declaraciones verbales, ¿existen otros indicios, otras señales que nos puedan guiar en esta exploración? Bueno, en el a menudo SQ122B124B4734A5C922117038788B0466 el mundo de la fama, con su constante escrutinio y su atención a los detalles, a menudo nos revela verdades a través de pequeños gestos y acciones aparentemente insignificantes. Hemos observado, por ejemplo, que ambos continúan siguiéndose mutuamente en sus plataformas de redes sociales. Esto, aunque a primera vista pueda parecer un detalle trivial o una formalidad, en el contexto de una ruptura sentimental, puede ser extraordinariamente significativo.
Implica que no existe resentimiento, ni un deseo consciente de borrar al otro de su vida digital, lo cual, en sí mismo, representa un paso considerable y maduro hacia la normalización de la relación. Además, y este es un punto crucial para nuestro análisis, cuando ambos han sido interpelados sobre el otro en entrevistas posteriores a su separación, sus respuestas han sido uniformemente respetuosas y teñidas de una genuina admiración. Ozge, por ejemplo, ha elogiado abiertamente el talento actoral de Serkan, destacando su dedicación y profesionalismo. Serkan, por su parte, ha reconocido públicamente la bondad y la nobleza del corazón de Ozge, cualidades que, según sus palabras, lo han marcado profundamente. Estas no suenan a meros cumplidos vacíos o a palabras dichas por compromiso, se perciben como apreciaciones sinceras y profundas hacia la persona que fue y que, de alguna manera, sigue siendo parte de sus vidas. Permítannos reflexionar sobre la magnitud de la historia que ambos comparten. No estamos hablando de un romance fugaz, de una aventura pasajera que se desvaneció tan rápido como llegó. Su relación se extendió durante varios años, un periodo considerable en el que tuvieron la oportunidad de construir juntos un rico tapiz de recuerdos, de compartir sueños ilusionantes, de embarcarse en proyectos y de apoyarse mutuamente en los altibajos de la vida. Es francamente muy difícil borrar de la noche a la mañana años de vida en común, de apoyo incondicional, de conocimiento íntimo de las virtudes y sí, también de los defectos del otro. El amor, en sus múltiples y complejas manifestaciones, es una fuerza que evoluciona con el tiempo. Es posible que la chispa romántica que encendió su noviazgo haya experimentado una disminución en su intensidad o en su forma, pero el amor como afecto profundo, como cuidado desinteresado, como deseo genuino del bienestar de la otra persona, puede persistir, incluso transformarse. Y es precisamente esta forma evolutiva y persistente de amor la que muchos de sus seguidores más acérrimos creen firmemente que aún podría existir entre ellos. Cuando observamos su comportamiento en entrevistas o en eventos públicos, y la posibilidad de un encuentro casual surge, la interacción suele ser notablemente cordial y amistosa. No percibimos frialdad ni incomodidad palpable. Esta dinámica refuerza la idea de que no existe una animosidad subyacente o un divorcio emocional radical, sino más bien una transición fluida hacia una nueva etapa de su relación. Es como si hubieran transitado de ser una pareja romántica a ser grandes amigos, casi familia, donde el amor se manifiesta de una manera diferente, quizás menos efusiva o apasionada, pero igualmente presente y significativa. Ahora es fundamental ser extremadamente claros y precisos en nuestra apreciación. No poseemos una confirmación directa y explícita de que Serkan Ayolu aún ama a Ozge Gurel en el sentido romántico, apasionado y exclusivo que tradicionalmente asociamos con esa palabra. Ambos, de hecho, parecen haber pasado página en sus vidas, al menos en lo que respecta a su relación sentimental, y están enfocados en el desarrollo de sus respectivas carreras individuales. Serkan, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en el ámbito de la actuación, consolidando su trayectoria. Ozge, del mismo modo, ha seguido brillando en sus proyectos. Ambos están, sin duda, construyendo sus propios futuros, trazando sus propios caminos. Sin embargo, el título provocador de nuestro vídeo de hoy no surge de la nada, ni es una pregunta retórica sin respuesta. Es en gran medida una afirmación basada en las percepciones que hemos construido a partir de los hechos y los indicios que hemos observado. La pregunta que planteamos es si él aún la ama. Y basándonos en el respeto constante, el cariño genuino demostrado, la ausencia total de animosidad y las palabras cargadas de admiración, la respuesta que muchos de nosotros, como observadores externos, interpretamos es un rotundo sí, aunque sea un amor que ha mutado, que se presenta en una forma diferente a la que conocimos y celebramos en su momento. Es verdaderamente fascinante observar cómo las relaciones humanas, con su complejidad inherente, pueden transformarse y evolucionar con el tiempo. El amor no siempre es un concepto binario, de blanco o negro, no siempre se traduce en un apasionado, te amo, declarado públicamente a los cuatro vientos. A veces el amor se manifiesta de manera más sutil, en el silencio cómplice, en el apoyo implícito y constante, en el deseo sincero y profundo de felicidad para la otra persona, incluso si esa felicidad, por las circunstancias de la vida, no se encuentra a nuestro lado. Y es precisamente en este sentido, en esta forma más etérea pero no menos poderosa de amor, que creemos que existe una base sólida y convincente para pensar que Serkan Ayolu aún siente un profundo y sincero cariño por Ozge Gurel. ¿Es posible que haya malinterpretaciones en nuestras observaciones? Por supuesto que sí.
El mundo de la farándula, con su brillo superficial y su constante juego de apariencias, a menudo puede engañar a nuestros sentidos, presentándonos una realidad que no es del todo fiel a la verdad. Sin embargo, en este caso particular, la notable coherencia en sus declaraciones públicas y su comportamiento a lo largo del tiempo, tanto juntos como por separado, nos proporcionan pistas valiosas y consistentes. No estamos ante la crónica de un romance fugaz que terminó abruptamente en un drama, sino ante la historia de una relación larga y profundamente significativa que ha sabido navegar las aguas de la evolución y la transformación. También es crucial considerar la perspectiva de sus incondicionales fans. Los seguidores que los vieron nacer como pareja en la inolvidable Kiraz Mepsimi, y que luego siguieron con devoción su relación en la vida real, han desarrollado un apego emocional muy fuerte a ellos como dúo. La idea de que hayan logrado mantener e incluso transmutar su amor, aunque sea de una manera distinta a la que estaban acostumbrados, les proporciona un profundo consuelo y les alimenta la esperanza. Y siendo sinceros, ¿quién no desearía que dos personas que se han querido tanto, que han compartido tantas experiencias, encuentren la manera de preservar ese vínculo especial que los une? En resumen, si bien es prudente y honesto admitir que no podemos afirmar categóricamente con un 100% de certeza, que Serkan Ayolu aún ama a Ozge Gurel en un sentido romántico y exclusivo en el presente, sí podemos declarar, basándonos en la abrumadora cantidad de evidencia disponible, las declaraciones públicas medidas y respetuosas, la ausencia total de conflictos o malentendidos públicos, el respeto mutuo que continúan profesándose y el cariño palpable que siguen demostrando él uno por el otro, que existe sin lugar a dudas, un amor profundo y duradero entre ellos. Es un amor que ha sabido evolucionar, que ha transitado de la pasión romántica y efervescente de una pareja joven a un afecto sólido, sereno y sincero. Es en esencia el tipo de amor que, una vez experimentado y vivido de manera profunda, deja una marca imborrable en el alma y genera un deseo genuino y perdurable de bienestar para la persona amada, independientemente de las circunstancias. Y con esta reflexión tan profunda y esperanzadora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado, con la mayor rigurosidad y empatía posible, desentrañar la compleja pregunta de si el amor entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel perdura tras su separación, analizando minuciosamente los indicios, las sutilezas y las diferentes facetas de lo que verdaderamente puede significar amar a alguien en las distintas etapas de la vida. Hemos constatado que, aunque la relación romántica en su forma tradicional haya llegado a su fin, el cariño profundo, el respeto mutuo y un afecto sincero y duradero parecen seguir muy presentes y vibrantes. Es, en definitiva, una historia que nos enseña valiosas lecciones sobre la complejidad, la belleza y la imprevisibilidad de las relaciones humanas y, sobre todo, sobre la asombrosa capacidad del amor para evolucionar y adaptarse. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último minuto de este análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Serkan y Ozge aún se aman en alguna medida? ¿Sus observaciones difieren de las nuestras? Por favor, no duden en dejar sus comentarios y reflexiones aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo ha resonado con ustedes y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así nos ayudan a seguir creando contenido así de interesante y a seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.